Son las 2 de la tarde con 32 minutos y este lunes vamos a pasar de inmediato a nuestra mesa de periodismo de esta parte final de nuestro programa. Usted sabe que tenemos las voces expertas de los connotados periodistas Salvador Frausto y Jorge Meléndez. Así es que ya están por ahí. Don Salvador Frausto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio. Qué gran gusto estar en este espacio, arrancando esta semana que va a estar buena informativamente. Sí. Y también un abrazo para Jorge. Gracias. Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo a todos. Creo que, en efecto, esta semana va a estar muy movida. Ya empezó, pero va a estar más. Jorge, ¿qué onda con que no quiso declarar Genaro García Luna? Ya estábamos todos esperando ahí un enérgico, histórico discurso de autodefensa del exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón y decidió no hacerlo. Y por otra parte, lo que declara el rey Zambada de entregas de cantidades de millones de dólares al propio García Luna, que es pues una continuidad de lo que ya había dicho él en ocasiones anteriores, el propio rey Zambada. ¿Cómo ves todo esto, Jorge? Bueno, primero que el señor García Luna le han de haber dicho sus abogados, pues no declares nada porque te van a agarrar después cuando el Poder Judicial te pregunte por qué dijiste esto, aquello y lo demás, pues ahí lo agarran en contradicciones, en una serie de maniobras que todos sabemos que este señor ha hecho, no solamente desde hace muchos años, sino la ha hecho con muchos personajes de la vida policíaca, de la vida política, de la vida familiar, ha metido a su familia en muchos negocios y demás. Y yo creo que pues era muy fácil, si él decía alguna cosa, ponerlo en, pues desnudarlo realmente de lo que ha hecho este individuo que obviamente muchos dicen, bueno, ¿y por qué puros delincuentes en contra de él? Pues porque él se movía en esos lugares, en esas bandas, con esos personajes y demás. Y lo que el rey Zambada ha dicho, pues ya lo sabíamos de cierta manera, y lo dice también pues para quitarse años de cárcel, porque ya sabemos que el sistema también muy maquiavélico de justicia de Estados Unidos condena a algunos sin tener pruebas y salva a otros, porque el jurado, los 12 que están ahí, son conmovidos porque, pobre señor, todo el mundo la ataca, a lo mejor no es malo y demás, y tienen deliberaciones en privado, y puede ser que hasta este señor García Luna salga absuelto. Ahora, yo espero que después de lo que dijo el señor Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera, si sale absuelto allá, pues lo traigan para acá, porque no es común que estos personajes que son liberados en Estados Unidos y luego son reubicados en otro lugar que no sabemos dónde es, y hasta pensionados por el propio sistema estadounidense. Fíjate qué horror. Hasta un narcotraficante que tenga muchos crímenes, pues se le rebaja la sentencia de 25 años a 2 y a los 2 años sale y lo reubican en otro lugar, le dan su lana y le agradecen por haber colaborado con la justicia estadounidense. ¿Esto es justicia? No, es un teatro muy bien montado y vamos a esperar qué pasa con este señor García Luna, ya que el rey Zambada diga las cosas. Y hay que recordar que su hermano Ismael, el Mayo Zambada, lleva 40 años
siendo narcotraficante, y lo conocimos gracias a la audacia de Julio Scherer García, que se toma una foto con él y sale en la portada de Proceso, y muchos dijimos, pues este es el señor el famoso Ismael Mayo Zambada. Así es. Bien, pues gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves este tramo final, la recta final del proceso a García Luna, su decisión de no declarar, el testimonio del rey Zambada y lo que muchos nos preguntamos, ¿esto en qué terminará? ¿Realmente en un acto justiciero? ¿Se les escapará la paloma genarística por allá? ¿Qué opinas, Salvador? Bueno, me parece que lo que hemos visto en estos días del juicio allá en Nueva York a Genaro García Luna es una especie de crónica del narcoestado de aquellos años. Es decir, es fascinante ver un testimonio tras otro y ver la manera en la que se ha documentado en algunos trabajos periodísticos, principalmente en libros, cómo era la relación de Genaro García Luna con los políticos y con los narcotraficantes de la época en la que él fue un super secretario, el super policía le llamaban en aquellos años. Y bueno, pues esas entregas millonarias de dinero, las declaraciones de hoy del rey Zambada son durísimas, entregas de millones de dólares en efectivo, en restaurantes en Polanco, coinciden con los testimonios de otros de los testigos, con agentes de la DEA que presenciaron también este tipo de relaciones, de políticos como el que fuera fiscal de Nayarit. Entonces tenemos un cóctel de políticos, narcotraficantes y agentes de la DEA que han documentado cómo era esa relación. Entonces, yo imagino a los 12 jurados que no serán tan expertos como los mexicanos en este tipo de asuntos, que no han conocido, que no han estado atentos a la prensa mexicana y que les estén contando en la oreja diversos testimonios de cómo era ese narcoestado y cómo se relacionaban de una manera tan cercana. Me parece que es muy fuerte. A mí me parecería que hay suficientes evidencias como para condenar a García Luna, y la crítica, por supuesto, ha sido el tema de que hacen falta algún tipo de documentos, un video, y lo que pues decimos es, Genaro García Luna era un pillo, pero no era un tonto, ¿no? Es decir, es muy difícil que haya por ahí algún tipo de video, pero sí se han revelado algunos tipos de conversaciones de elementos de inteligencia que dan cuenta de qué tan corrupta era la Policía Federal, qué tan corrupta fue la AFI, qué tan corrupta fue la Secretaría de Seguridad Pública que él encabezó, y me parece tremendo, apabullante darnos cuenta de esta cosa que será una serie seguramente, o motivará películas y libros y demás, con todo el cúmulo de testimonios y de evidencias sobre lo corrupto que era García Luna y cómo pues fue protegido por algunos presidentes, y se ha salpicado ahí los nombres de Vicente Fox, de Felipe Calderón, incluso de Enrique Peña Nieto. Entonces, la protección que le brindó García Luna al Chapo Guzmán me parece que está debidamente documentada por diversas fuentes. Entonces, sí viene una decisión importante para el jurado. Qué bueno que no testificó. Me parece que el villano del cuento se hubiera dañado más a sí mismo si testifica, pero bueno, esa es una decisión de sus abogados. Hay un escritor jalisciense al que mucho respeto, que se llama Oscar Tagle, que siempre digo es un gran jugador de palabras. Leo con frecuencia lo que escribe y digo, es sensacional. Y acaba de poner Oscar Tagle, que en Twitter lo puede usted leer como @tagliachi, y pone un tuit que dice, más mudo que tartamudo.
Claro, qué bien, ¿eh? Sí, sí, Más sí, mudo que tartamudo, pues sí. sí, Jorge Meléndez, Pero mientras yo quería sí, agregar a lo que dijo sí, Salvador, sí, también hemos más o menos visto la corrupción en la DEA y en el FBI, porque esto no se hizo solamente en México, Julio, y hemos visto la ausencia de quienes recibían en Estados Unidos el producto y cómo lo distribuían en todo ese país y quienes lo enviaban hasta Europa y demás. O sea, en este juicio hay unas ausencias pavorosas del Estado que también está metido en narco, que se llama Estados Unidos. sí. Jorge, avanzando en tu turno, te quiero preguntar cómo ves Sí. los cierres de campaña o de precampañas en el Estado de México y en Coahuila, porque finalmente tenemos la vista puesta en lo que está pasando en Nueva York, Sí. el juicio por las propiedades en Miami, pero la política en México sigue caminando y los mismos factores que están en el banquillo de los acusados en Nueva York y en Miami, pues están también hoy con sus banderas partidistas en las plazas electorales. ¿Cómo ves esto de los cierres de precampañas y el trayecto que llevan los partidos en estos dos estados? Jorge, por favor. Bueno, yo en Coahuila veo que el señor Guadiana ya no fue al supertazón y mandó a su hijo en su representación para que le dijera cómo estuvo ese electrizante encuentro, que yo sí lo vi aquí por televisión. No tengo la cantidad para tomar un avión y comprar un boleto, ir ahí y demás, ni siquiera en última fila, pero el señor Guadiana, a pesar de que no fue al Supertazón, yo lo veo que ya no tiene muchas posibilidades de ganar, a menos de que ocurra algo verdaderamente fuera de serie. Entonces, el señor Guadiana lo mandaron ahí, ya puede seguir sacando carbón todo el que quiera, puede seguir haciendo negocios y demás. Y en el segundo aspecto, hace un rato entrevistaste al maestro Bernardo Barranco, al cual yo respeto y sigo mucho, y creo que él da una opinión muy sensata. Va a ser una disputa muy peleada, muy, muy peleada. Solamente que veo que, por ejemplo, el señor Alfredo del Mazo no fue al cierre de campaña de Alejandra del Moral, pero sí llegaron unos señores totalmente impresentables. Erubiel Ávila. Bueno, este señor, cuando era presidente municipal, se dedicaba a torturar homosexuales. No sé por qué, pero hay ahí una larga historia del señor. El caso del señor Montiel, que por fortuna la esposa francesa le dijo adiós, a revoir, Messier, y lo dejó. Y es un señor impresentable por todos los lados que se le vea. Y el señor Emilio Choifet, con el que yo un día discutí, porque él se sentía gente que manejaba el lenguaje muy bien, y un día criticó terriblemente a Manuel Camacho, y yo, no por defender a Manuel Camacho, le dije: usted no sabe manejar el lenguaje, cometió estos y estos y estos errores. Y me llamaron a mi casa preguntando si yo era Jorge Meléndez. Le dije: sí. Pues el señor de Gobernación lo invita a tomar un café. Y yo dije: no, se han de haber equivocado, debe ser porque en esa época escribíamos en el mismo periódico El Financiero, Jorge Fernández Menéndez, porque yo no tengo nada que ver con ese señor de Gobernación. Y después: no, sí, es usted, y lo invita a un café. Y total, ahí fui con el señor que me conocía, que era secretario de Gobernación, que creo que no hizo nada en su
administración, después lo corrieron terriblemente, y yo le dije, pues sí, usted no sabe escribir, está bien que critique a Sor Camacho por tonterías que dijo en su escrito, pero usted le responde con otras tonterías. No, pues yo quiero ser su amigo y quiero que me asesore. La clásica. Dije, pues fíjese que yo no asesoro ni a mi mujer, ni a mis hijos, ni a nadie, porque a los que yo asesoro me faltan el respeto en lugar de agradecérmelo. Y a veces asesoro tesis en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, sí, y esas sí las defiendo, pero yo no soy asesor de nadie de los gobiernos. Entonces, este señor se reaparece nuevamente. Uno de los varios, ya viste que estuvieron varios sí, exgobernadores ahí, sí, incluyendo Arturo Erubiel Montiel y otros Ávila, decía más. yo, y el otro Alito, señor, Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, de todo, Jorge. Así es. bueno, exgobernadores y demás, la mayoría impresentables. Sí. Porque la señora Ruiz Massieu, que ahora anda muy echada para adelante, pues debió de haber defendido el asesinato de su padre y no andar de la mano con Carlos Salinas por la calle. Claro. Ahí Bien, hay una cosa terrible. bien, Entonces yo Jorge. creo que va a haber mucha pelea, pero yo creo que Delfina va avanzando. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿cómo vas viendo la carrera electoral? Estado de México, Coahuila. Por favor, Salvador. Creo que cierran las precampañas con un empate 1-1 en cuanto a al resultado que podrían tener, por un lado, Morena y por otro lado, la alianza opositora. Me parece que en el Estado de México va adelante Delfina, aunque se ha movido bien Alejandra del Moral en muchos municipios, trae una campaña muy intensa, aunque es muy oportuna la observación que hace Jorge de que no se ve al gobernador del Mazo apoyando abiertamente, y en cambio sí a una serie de personajes distinguidos, le dirían en otros tiempos, sobre el priismo, pero me parece que en general esas presencias no ayudarán a conseguir votos fuera del cerco del propio PRI, y son figuras que incluso pueden ser nocivas para el votante del PAN o el votante del PRD, quienes han combatido a estas figuras en el pasado reciente. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que enfrenta la alianza entre PRI, PAN y PRD, que es que los propios priistas les parezcan atractivos a los panistas y a los perredistas. Entonces, en ese sentido, parece una alianza de caparazón, en el cual lo que vemos en las giras de Alejandra del Moral es pues una fuerte presencia de los militantes del PRI, que sí están acompañando a su candidata y que han llenado ciertos escenarios, pero sin embargo se ve más fuerte los recorridos que está haciendo Delfina, apoyada por el PT, por el Partido Verde. Ahí lograron cerrar filas y me parece que van con ventaja hacia la campaña, aunque por supuesto en una campaña pues todo está por definirse. Caso contrario es lo que ocurre en Coahuila, que se ve adelante a la alianza de PRI, PAN y PRD, lo cual pues dejaría ese estado que siempre ha sido gobernado por el PRI en manos de ese mismo partido. En este caso, el Morena va con un candidato, el PT va con otro candidato y el Partido Verde en alianza con algún otro va por su cuenta. Entonces pareciera que se dejaron la plaza libre, ya sea deliberadamente o porque no pudieron ponerse de acuerdo para lanzar un candidato común. Y eso, si uno mira las encuestas y sumas los tres candidatos de estos tres partidos, Morena, PT y Verde, podrían estar siendo más competitivos en esta elección, pero sí, Guadiana no ha logrado prender ni jalar el voto de otros sectores de la izquierda o de otros sectores inconformes con los gobiernos del PRI. Entonces me parece que
nos acercamos a un escenario en el cual podrían quedar Morena al frente del Estado de México y la alianza opositora al frente de Coahuila. Entonces, eso me parece lo que hay hasta el momento. Y bueno, pues las campañas pueden cambiarlo sin duda las cosas y hay todavía muchas semanas y meses de aquí en adelante para llegar a la elección de junio de este año. Salvador, solo te pregunto así de bote pronto, ¿crees que hay una negociación política Morena, Estado de México, Coahuila, PRI, o crees que el PRI está peleando verdaderamente con todo para quedarse con el Estado de México? A mí me parece que sí hay una negociación política para que Morena se quede con el Estado de México y que la alianza opositora probablemente a cambio de votos en el Congreso, en algo que se requiera de aquí en adelante, pueda beneficiar, nos vaya a saltar por ahí otra vez un alitazo que apoye, termine apoyando alguna de los asuntos que le interesa a López Obrador sacar adelante en el Congreso. Yo creo que sí, que no se hayan puesto de acuerdo en Coahuila llama mucho la atención y por el otro lado llama mucho la atención que Del Mazo no esté presente de manera sólida en la campaña de Alejandra del Moral. Gracias, Salvador. Jorge, la misma pregunta. ¿Crees que hay negociaciones en Coahuila y en el Estado de México? Uno. Y dos, ¿crees que el PRI está peleando seria, ferozmente para quedarse con el poder en el Estado de México o que es un juego de simulaciones? Yo creo que obviamente sí hay negociaciones y este señor del Mazo ha sido un negociador con López Obrador muy claro. Nunca, a pesar de que lanzó su tarjeta rosa. Bueno, algunos incluso hace 6 años dicen que ganó Delfina en el Estado de México. No sé si venga, que estaré atento a la presentación del libro El Nuevo Infierno en el Estado de México, en donde participas tú y varios más. Pero hace 6 años a mí, compañeros del Estado de México dijeron, ganó Morena. Lo que pasa es que hubo una negociación porque ya el señor Peña Nieto dijo, bueno, pues ya rendimos la plaza de la presidencia, pues déjenos algo. Entonces, yo creo que si hay una negociación para decir, bueno, ya, aquí se acabó esto con estos señores que supuestamente se reagruparon, no solo Chong con Alito, pero esa es la reagrupación más falsa que yo he visto, y sí creo que puede haber este tipo de cuestiones. Como dice no solamente Salvador, sino dice también Bernardo Barrantos, todas las encuestas dan a Delfina como ganadora, incluida la del Financiero, por 8 puntos y demás, pero bueno, todo puede suceder, pero yo creo que el Estado de México está perdido y si el señor Alberto Barranco ya lleva 4 años en el Vaticano, nuestro ex compañero de teclas, a lo mejor ya es tiempo que regrese y mandan al señor Alfredo del Mazo por allá, alguna cosa de esas. Yo creo que va a ser difícil porque todos estos impresentables que ha señalado Salvador y otros más, pues van a defender con uñas y dientes su territorio para seguir haciendo de las suyas ahí, porque el control en los sindicatos es férreo del PRI en el Estado de México. Bien, Jorge, gracias. Salvador, ya estamos en la parte final, nos quedan unos minutitos, pero dime por favor, ¿qué opinas de estas reacciones críticas, apoyos que ha habido a la postura del presidente López Obrador durante la visita del presidente de Cuba en la idea de impulsar acciones que vayan contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y que haya
un respeto a la soberanía de la isla. ¿Qué opinas, Salvador? Me parece muy importante, Julio, que el presidente López Obrador, que se ha erigido como uno de los líderes de la izquierda latinoamericana, junto con Lula da Silva y otros presidentes importantes que acaban de llegar al poder, como los presidentes de Colombia o de Chile, se coloquen en un lado de la ecuación, que es exigir el fin del bloqueo a Cuba, y más en un momento político que es previo a las elecciones de los Estados Unidos, donde por la popularidad tan baja que tiene Biden y que no ha podido empujar posiciones más moderadas, que son las que suelen tener los demócratas, y ante el riesgo de que regrese un republicano a la Casa Blanca y que probablemente incluso podría ser Donald Trump, es muy importante que alce la voz el presidente López Obrador para exigir el bloqueo y mostrar su respaldo a Cuba. Desafortunadamente, la situación geopolítica de nuestro continente hace que, bueno, pues hay ciertas izquierdas en las cuales no nos gusta todo, y vemos que hay en el caso de Cuba, y no podemos cerrar los ojos ante eso, atropellos a los derechos humanos y violaciones a derechos que deberían de tener ya nuestros hermanos del pueblo cubano, un acceso, un aceleramiento de los procesos democráticos. Sin embargo, por la cuestión geopolítica, han decidido la mayoría de los líderes de izquierda latinoamericana colocarse en una posición de respaldo a Cuba en este tema tan particular que es el fin del bloqueo a Cuba, como una condición inicial para poder generar algún tipo de transformación en la isla. Entonces me parece que es interesante y que además mete en un aprieto al canciller Marcelo Ebrard para poder negociando y dialogando con los estadounidenses, pero hasta el momento parece que ahí la va librando el canciller con este tipo de posiciones, pero pues sí, es interesante. Pues sí, imagínate cómo le irá a Marcelo llegando allá a la Casa Blanca y que le digan que ya está socialista, ya está Claro. siendo un comunista, Pues, el camarada Marcelo el Ebrard. camarada Jorge, sí, ¿qué opinas sobre el Mira, tema, Jorge? yo diría, en efecto, en Cuba hay algunas cosas terribles en los derechos humanos, en la falta de libertad, en algunas cuestiones, no hay que olvidarlo. Pero de eso también es culpable Estados Unidos con un bloqueo que ha mantenido durante tantos años, desde el 59 para acá casi, o sea, 60 años, en donde no han posibilitado que Cuba se pueda desarrollar. Y los que se quejan de que le den al señor Díaz-Canel esta medalla, no se quejaron cuando se la dieron a Jared Kushner. Claro. Cuando se la dieron en 1949 a Nelson Rockefeller. Y luego se la dieron a un señor, Stuart Gilbert, del HSBC Holding. Hace rato que tú hablabas con Claudia Villegas. Bueno, yo nada más quiero recordar que a HSBC lo multaron hace algunos años con 25 millones de dólares por lavado de dinero. Y el señor Stiglitz y el señor Krugman dijeron, es como quitarle un pelo a un gato, multar por 25 millones de dólares por lavado de dinero a HSBC. Bueno, si se lo dimos a un directivo de HSBC, que además gana millones y millones de pesos en México y lava dinero peor que todas las lavadoras que yo he visto anunciadas juntas, y luego se lo dan a Díaz-Canel y ponen el grito en el cielo a estos señores, pues hay que ser parejos, hay que decir, bueno, sí, en Cuba hay dificultades, vemos que el hijo de Silvio Rodríguez
es un rapero que está en contra del sistema, pero está ahí. Vemos que Joan Velázquez sigue, Joanny Sánchez, perdón, sigue lanzando sus portales por ahí y demás, con todas las dificultades, es cierto, no hay esas condiciones, pero yo digo, bueno, no hay que ver la paja en el ojo ajeno y la viga en el nuestro. Aquí nosotros somos saqueados por estos señores, lavado dinero del narcotráfico de a quien están juzgando Estados Unidos, es parte del lavado de dinero en México. Entonces, yo creo que bien por esto, a lo mejor hay una verdadera unidad latinoamericana para enfrentar a un gigante que se está derribando, pero que todavía tiene la fuerza para golpear con el garrote a todos sus vecinos, que se llama Estados Unidos. Sí. Bien, Jorge, pues hasta Bora Milutinovic, el entrenador, el director técnico, recibió también la Orden del Águila Azteca. Así es que, pues recordemos la frase famosa del políglota director técnico que decía, yo respeto, Bora respeta en aquellos tiempos. Salvador, pues gracias. ¿Alguna, para cerrar, algo que se nos haya quedado, Salvador? Nada, Julio, pues bueno, seguir el caso García Luna, sin duda que será un gran asunto esta semana. Y bueno, aprovechando que mañana es 14 de febrero, publico un reportaje que hice junto con una colega periodista, Natalia Escobar, que es experta en temas de salud mental y emocional, sobre por qué terminamos las relaciones de pareja los mexicanos. Y nos fuimos a entrevistar a las terapeutas de pareja para ver qué confesamos los mexicanos en el diván, y nos cuentan una serie de cosas muy interesantes, sobre todo sobre la infidelidad, lo que la gente llega a platicar en terapia. Y bueno, pues tenemos los secretos de diván de primera mano, y mañana lo publicamos en Milenio, reportaje para explorar sobre nuestra salud mental y emocional en los temas del amor y el desamor, Julio y Jorge. Órale, No, muy bien, pues Salvador. ahí Ya estamos estaremos. puestos. Jorge Meléndez, secretos del diván de la política, ¿qué queda pendiente? No. Empezamos hace 2 miércoles, después de la palabra, contigo, luego estuvo Alejandro Almazán, pero cambiamos de horario, ya no va a ser a las 6:30, sino a las 4:30, y lo hicimos porque a las 7, más o menos 6, 7, empieza el programa de 2 compañeros, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, y no queremos hacernos competencia entre nosotros, y entonces después de la palabra será de 4 a 6:30 para que después puedan ver a los 2 compañeros muy respetables, igual que ustedes dos, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Entonces, después de la letra de la palabra, será los miércoles de 4:30 a 6:30. Gracias, Perfecto. un abrazo a Jorge. todos y que la pasen bien. Gracias, Jorge. Gracias, Salvador. Buenas tardes. Hasta pronto, buena semana. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.